Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema relaciones entre padre, madre e hijos. El objetivo de este tema es que el educando conozca todo lo relativo al proceso común de familia que se lleva a cabo en las relaciones padre, madre e hijo, aplicando este conocimiento al caso concreto. El artículo 266 de nuestro Código de Familia nos dice y establece el concepto de lo que es la autoridad parental. La autoridad parental o relación madre, padre e hijos pues no es más que el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los progenitores respecto a sus hijos e hijas en cuanto a su persona y sus bienes, siempre y cuando sean niños, niñas, adolescentes y no se hayan emancipado o mayores de edad declarados judicialmente incapaces. También ejercen la autoridad parental los abuelos, porque ahora con el nuevo código de familia se abrió el abanico y ahora también los abuelos pueden tener la autoridad parental, así como otros familiares que encabecen la familia a falta de los progenitores. El artículo 268 de nuestro Código de Familia establece las obligaciones de los hijos con los que ejercen la patria potestad. Y no decimos padre porque la puede ejercer cualquier persona dentro de la familia. Los hijos e hijas, entonces, que sean niños, niñas, adolescentes, no emancipados, que estén bajo el cuidado del padre, la madre o de quien ejerza la autoridad parental, han de seguir sus orientaciones, guardarles respeto, consideración. Los hijos e hijas mayores de edad deberán de asistir al padre y madre o a quien ejerza esa autoridad parental en circunstancias adversas y cuando sean adultos mayores, además de contribuir a los gastos familiares, estos derechos y obligaciones no son excluyentes de los derechos y obligaciones que se encuentran establecidos en los instrumentos y tratados internacionales y demás leyes relacionadas a los niños, niñas, adolescentes, así como a las personas mayores. Vamos a hablar sobre el ejercicio de la autoridad parental. En el artículo 269 de nuestro Código de Familia establece que este ejercicio de esta autoridad parental pues corresponde al padre y la madre conjuntamente o a uno de ellos cuando falte el otro. Se entenderá que falta el otro, que falte el padre o la madre, pues cuando hubiere fallecido, sino cuando también se le haya despojado de tal facultad, porque también muchas veces la autoridad parental la pierde el progenitor, ¿verdad? O también cuando se ausentare del hogar, se ignore su paradero o fuese judicialmente declarado incapaz. En todos estos casos se pierde la autoridad parental. En caso de ausencia de ambos padres, la autoridad parental será ejercida por quien esté a cargo de la familia. En el artículo 270 de nuestro Código de Familia nos habla sobre la representación legal del hijo o hija. Bueno, la representación legal de los hijos que se encuentren bajo autoridad parental va a ser ejercida conjuntamente por el padre y la madre, o uno de ellos cuando falte el otro, o quien tenga la representación declarada judicialmente, ¿verdad? Porque recuerden que muchas veces pueden los padres disputarse la autoridad parental. Por lo general es la madre la que tiene, ¿verdad?, la autoridad parental cuando es madre soltera, pero cuando es en matrimonio la tienen los dos, ¿verdad? Pero muchas veces cuando uno de los cónyuges demuestra que el otro cónyuge no está realizando la función de autoridad parental a como se debe, entonces judicialmente el juez le quita esa autoridad. Entonces también se entenderá que falta el padre o la madre no solo cuando hubiere fallecido, sino también cuando se ausentare y se ignore su paradero y fuese judicialmente declarado incapaz. En caso de ausencia simultánea de la madre y del padre, la representación legal va a ser ejercida por el tutor o tutora. El artículo 271 nos habla de la representación del Estado, ¿verdad? Representación legal del Estado. La Procuraduría Nacional de la Familia representará legalmente a los niños, niñas, adolescentes, huérfanos de padre, madre o de filiación desconocida
o abandonados de los mayores de edad declarados incapaces o mayores discapacitados, de los que por causas legales hubiesen salido de la autoridad parental y de aquellos que por cualquier motivo carecieren de representación legal mientras no se les nombre un tutor. El cuidado, crianza temporal de estos niños, adolescentes y personas discapacitadas o declaradas judicialmente incapaces será asumido por el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia, mientras se le ubique un hogar sustituto. El artículo 272 nos habla de la representación legal de los hijos e hijas cuando son de padre y madre adolescente. Aquí vemos que también los padres son jóvenes, ¿verdad? Adolescentes. Entonces, el padre y la madre que son adolescentes ejercerán la autoridad parental sobre sus hijos e hijas, pero la representación legal de los mismos, así como la administración de los bienes, va a ser asumida por los que tuvieran la autoridad parental de los padres. Es decir, porque estos jóvenes no están capacitados, ¿verdad? Para tener esa autoridad parental o para administrar esos bienes. El artículo 273 nos habla de la excepción a la representación legal ejercida por los progenitores. Como toda regla general, siempre hay una excepción. Entonces se exceptúa de la representación legal ejercida por los progenitores, uno, los actos relativos a derechos de la personalidad y otros que el hijo o hija, de acuerdo con la ley y las condiciones de su edad, puede realizar por sí mismo, ¿verdad? Los actos relativos a bienes heredados, legados o donados, excluidos de la administración de los progenitores. Recuerden de que si un menor de edad recibe una herencia, pues esa herencia va a tener que ser administrada por un guardador, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser administrada por los padres. Recuerden que hay padres que pueden dilapidar la herencia de los hijos, ¿verdad? Y entonces, pues no es conveniente. Otra excepción es cuando existiera interés contrapuesto entre uno o ambos progenitores con el hijo o hija. Es decir, muchas veces las parejas, uno tira para un lado y el otro para el otro lado. Entonces, ¿qué significa? No hay acuerdo entre las partes, no se llevan bien, ¿verdad? Y tienen que educar a este progenitor y tienen que también administrar los bienes y tienen que ver por la persona de este menor. También se exceptúa el caso para disponer de los bienes de los dos últimos casos. Se necesitará autorización judicial dando la intervención a la Procuraduría Nacional de la Familia. ¿Por qué? Porque volvemos al caso de que muchos padres pueden hacer mala administración de los bienes de estos menores que han heredado. Pudiera ser una herencia de los abuelos, ¿verdad? El artículo 274 nos habla de los deberes y facultades de las relaciones entre padre, madre e hijo. Estamos hablando de deberes y facultades, ¿verdad? Dentro de esta relación. El ejercicio de las relaciones entre madre, padre e hijo e hija y tutores o tutoras comprenden los siguientes deberes y facultades. Uno, proteger la vida, la integridad física, psíquica, moral y social de sus hijos e hijas y tenerlos en su compañía. Suministrarles medios necesarios para su desarrollo integral, proveyéndoles de alimentación adecuada, vestuario, vivienda y en general los medios materiales necesarios para su desarrollo físico, la preservación de su salud y su educación formal. Velar por la estabilidad emocional, estimular el desarrollo de sus capacidades de decisión en la familia y el sentido de responsabilidad social. También educarlos que participen en las labores compartidas en el hogar y prepararlos para el trabajo socialmente digno. Todo esto son deberes y facultades. También orientar la formación de sus hijos o hijas en un plano de igualdad, promoviendo valores, hábitos, tradiciones, costumbres que fomenten el respeto, la solidaridad, la unidad y la responsabilidad en la familia. Todo esto significa que el hijo deberá de tener un desarrollo integral, ¿verdad? Si el hijo tiene un desarrollo integral y nosotros los padres, ¿verdad? Porque somos los responsables de este desarrollo integral, pues vamos a tener buenos ciudadanos, ¿verdad? Y entonces así se evitan que los hijos también sean, sean hijos de familias, qué sé yo, que no les brindaron nada, de familias desintegradas, que no les dieron valores. Y entonces lo que nosotros, cuando una familia no le aporta nada a los hijos, lo que estamos teniendo nosotros son antisociales. Estamos creando antisociales, ¿verdad? Es por eso que es necesario reflexionar como padres, ¿verdad? O como futuros padres,
los que no tienen hijos en este momento, de que tenemos que brindar todos estos aspectos para tener que los hijos tengan un desarrollo integral, ¿verdad? Completo. Así también como orientar adecuadamente a los hijos e hijas, pudiendo auxiliarse de profesionales especializados que podrán brindar asesoría psicopedagógica en centros educativos o bien la delegación del Ministerio de Familia, Niñez y Adolescencia. También ejercer la representación judicial y extrajudicial de sus hijos e hijas, que sean niños, niñas, adolescentes y personas declaradas judicialmente incapaces. Administrar sus bienes. También las acciones y diseños señaladas en el presente código, las acciones y decisiones señaladas en este código se tomará conjuntamente cuando los progenitores vivan juntos. Corresponderá solamente al padre o a la madre que viva con el hijo o hija por ausencia o fallecimiento del otro, porque se le haya suspendido o privado del ejercicio de las relaciones madre, padre e hijo. El problema está en que cuando la pareja no se lleva bien, ¿verdad? Entonces los hijos, decía mi abuela, hacen lo que quieren, ¿verdad? Entonces, debe de haber coordinación entre los padres para poder manejar esa autoridad parental, para poder unificar los valores, para poder unificar todo ese desarrollo integral que se le piensa transmitir a los hijos. La representación legal exclusiva la tendrá el progenitor, a quien mediante sentencia judicial se le haya conferido el cuidado, crianza y representación por habérsele suspendido o limitado la autoridad parental al otro progenitor. Y también tenemos que el padre y la madre, para efectos de ejercer las obligaciones o responsabilidades derivadas de esa autoridad parental, pues debe proporcionar para el cuidado, crianza de sus hijos un hogar estable, alimentos adecuados, proveerlos de todo lo necesario para su desarrollo. Aquí caemos en el problema de que, por ejemplo, los hijos son hijos ya de un matrimonio, de una pareja divorciada, ¿verdad? Entonces el hombre no quiere saber nada de los hijos, solo pasa la pensión. Entonces no hay esa visita, ¿verdad? Permanente con el hijo, no hay ese intercambio para que el hijo pueda sentir al padre, ¿verdad? Su enseñanza, su amor. Entonces, esa falta de esa relación entre los padres y los hijos o entre la madre y los hijos, pues eso es crucial porque entonces vamos a encontrar a un menor con una laguna, dentro de su formación, que eso a la larga viene a causar o a generarse en consecuencias graves en su desarrollo, ¿verdad? Si el hijo, por ejemplo, alcanzara la mayoría de edad y siguieran estudiando de manera provechosa, tanto en tiempo como en rendimiento, deberá proporcionarles alimentos hasta que concluya sus estudios o haya adquirido una profesión u oficio. Una vez cumplidos los 21 años cesará dicha obligación. Los padres y las madres están obligados a cuidar la vida de sus hijos e hijas desde el momento de su concepción, ¿verdad? Ahora, eso es parte de lo que nosotros tenemos dentro de la ley Relaciones Padre, Madre e Hijo, contenida en nuestro código de familia. Ahora vamos a pasar a ver el proceso común de familia que establece nuestro código de familia. Y el proceso inicia con el artículo 518, en donde nosotros vemos la demanda, ¿verdad? La demanda dice deberá de contener la representación, ¿verdad?, de quien está entablando la demanda, los hechos, las pretensiones, el ofrecimiento de prueba, las medidas cautelares. Luego se dan 5 días para admitir la demanda. Luego te mandan a emplazar dentro del término de 10 días, ya sea que te allanes total o parcialmente, o negues los hechos, o hagas una reconvención, o en tu contestación de la demanda puedes oponer excepciones. Luego, transcurridos los 10 días de la contestación, en el artículo 521 establece que se da el traslado al Ministerio de la Familia, a la Procuraduría, se cita a audiencia inicial. Luego tenemos ustedes saben que dentro del proceso común de familia se dan 2 grandes audiencias, que de ellas se desprenden también 8 tipos de audiencias que son, ¿verdad?
se desprenden de ellas mismas, pero las principales son dos, la audiencia inicial y la audiencia de vista. En el artículo 524 tenemos la audiencia inicial, donde se establecen los hechos litigiosos, se observa qué puntos pueden ser conciliados, se delimita el campo, ¿verdad? Que nosotros pretendemos, el campo litigioso. Se invita a las partes a reajustar sus pretensiones, se acepta y se rechazan las pruebas. O sea, ahí se depura. El juez dice esta va, esta no va, ¿verdad? Ordenará subsanar los defectos también el juez y se deciden las excepciones previas, se decretan las medidas cautelares, se determina la fianza e inventario en los casos de tutela y también se dan las pensiones provisionales, ¿verdad? Se justifican, se pueden prorrogar por 7 días y después se cita a audiencia de vista. El artículo 529 contempla en nuestro Código de Familia la audiencia de vista. Siendo el día y la hora, pues entonces se verifica la asistencia, se promesa a los que asistan y se interviene diciendo cuáles son los puntos definidos del debate, se explica el objeto de la audiencia y la importancia de la tolerancia y respeto debido. Puede darse clausura anticipada en caso de acuerdo entre las partes. Se practican las pruebas que se propusieron y en caso de no dar tiempo se continuará la audiencia en 5 días hábiles posteriores. Luego tenemos las objeciones de las partes, los alegatos finales y la deliberación del juez emitiendo una sentencia. También, si esta sentencia nos causa agravio, también se puede apelar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la segunda fase, que es la segunda instancia, estamos ante el tribunal de apelación, ¿verdad? Se puede apelar, ¿verdad? Se notifica, se puede apelar o queda firme y se procede a su cumplimiento. Esas son las dos opciones en el tribunal. Después se interpone un recurso de apelación y se continúa el proceso. Luego tenemos que en el artículo 544 al 548 de nuestro Código de Familia, se admite el recurso de apelación en audiencia de vista oral y en 5 días hábiles se remite el expediente. En estos 5 días hábiles deberá de presentarse el escrito ante el tribunal, el escrito de apelación. Luego, en 15 días hábiles después de recibido el expediente, se citará la única audiencia. Y en audiencia única los alegatos serán en relación a las violaciones de las normas jurídicas que se han producido en la sentencia de instancia. Este caso también puede pasar a casación, el recurso de casación, ¿verdad? Sala de familia de la Corte Suprema de Justicia. Se interpone el recurso de casación en audiencia única. El término común de 15 días hábiles contado a partir del día hábil siguiente se amplía el recurso, ¿verdad? Se puede ampliar el recurso por escrito, se eleva el expediente, ¿verdad? Del tribunal a la Corte Suprema. Luego tenemos que la Sala de Familia de la Corte Suprema tendrá el plazo de 30 días para deliberar, votar y dictar sentencia. Luego se notifica la sentencia en 5 días. ¿Eh? Y tenemos ahí los motivos para interponer, que pueden ser violación notoria de los derechos humanos y para la protección, ¿verdad?, de la niñez. Y eso es todo el proceso común de familia. Muy buenos días, estudiantes.